Amigos, un estudio de la organización Climate Central revela que el cambio climático contribuye a que las temporadas de alergia sean precoces, peores y más largas para personas que sufren de alergias estacionales al polen. El análisis realizado en 197 ciudades de Estados Unidos concluye que las temporadas de polen más largas e intensas pueden tener graves consecuencias para las personas con enfermedades respiratorias como el asma, conjuntivitis o rinitis, especialmente los niños y los adolescentes. Para conversar sobre este tema, tenemos vía Zoom a Jocelyn Torres Bermúdez, médico cirujano, pediatra, alergólogo, inmunólogo y expresidente de la Sociedad de Alergia, Asma e Inmunología en las enfermedades alérgicas. Un gusto tenerte por acá, bienvenido. Muy buenos días, saludos para ti y para toda la audiencia que nos está viendo en este momento. Bueno, oye, ¿cómo identificar estas distintas manifestaciones? Porque me pregunto si esto tiende a ser confundido, ¿no? Yo por ponerte un ejemplo, hago aquí esta consulta. Ayer es que yo siento que empecé a salir. Hice una visita en una construcción, pasé por un lugar, sentí que había mucho olor a pega y desde ahí en adelante quedé con tos y todas estas cosas. Pero, ¿cómo ubicarnos, no? Bueno, empezando, el paciente alérgico normalmente sabe que es alérgico porque es Ujú. algo que es repetitivo. Constantemente tiene síntomas respiratorios, estamos hablando de rinorrea, que es el moco por la nariz, obstrucción nasal, tiene moco posterior, que es el goteo postnasal. También tiene una tos persistente, que no es húmeda, sino que es una tos seca, que va y viene. Y adicionalmente puede tener pues síntomas como conjuntivitis, puede tener picazón en lo que es las orejas, etcétera, y picazón en la nariz en general, ¿no? Y en los ojos también le puede molestar, le puede hacer un poquito de prurito. Ahora, lo importante para identificarlo es cuando se sale de la norma, es decir, cuando yo considero que es un proceso infeccioso o algo de este tipo, es cuando ya no es habitual, que no es el moquito transparente, que no es algo que va y viene, sino que es algo que afecta, por ejemplo, mi desempeño durante el día. O sea, me siento mal, me siento cansado, tengo fiebre, tengo malestar. Ese tipo de situaciones normalmente es la que nos llevan a pensar en que no es un cuadro alérgico, sino es un cuadro más bien de tipo infeccioso o de otro tipo que pudiera estar molestando al paciente. Normalmente los pacientes alérgicos pues tienen este tipo de congestión todo el tiempo, tienen un poquito de moquito, un poquito de rinorrea, roncan normalmente, se les escucha la respiración, tienen una voz que es más bien nasal. Entonces, este tipo de situaciones como que son habituales, muchas veces estos pacientes se acostumbran a vivir con eso y no identifican que es algo anormal, sino que llaman la famosa, no, yo tengo mi gripe normal o mi moquito de siempre. Eso no tiene por qué ser así. Pero lo importante es identificar cuándo es normal y cuándo se sale de la norma, que es cuando ya tenemos malestar, cuando el paciente no puede hacer sus actividades diarias porque se siente mal. Oye, esta situación tiende a, el contexto que has recreado tiende a evolucionar. Es Podemos decir correcto. que cómo lo superamos, cómo debemos reaccionar, ¿no? Sí, normalmente las enfermedades alérgicas no se quedan estáticas, sino que avanzan a medida que pasa el tiempo. De hecho, es común que un niñito que tenga, por ejemplo, comience con lesiones en la piel, con eczemas, con la famosa dermatitis, y luego evolucione y comienza a presentar rinitis, luego comienza a presentar asma, puede presentar reacciones adversas a medicamentos, reacciones adversas a algunos alimentos, y eso va evolucionando a medida que pasa el tiempo, puede presentar urticaria. Entonces, eso evoluciona, es lo que llamamos la famosa marcha atópica. La idea hoy en día, la tendencia es evitar detener esa marcha atópica para que el paciente no evolucione en su cuadro alérgico. Entendiendo que hoy en día consideramos la alergia como una enfermedad global. Es decir, no es que yo tengo rinitis, yo tengo conjuntivitis, yo tengo asma, no. Hay una enfermedad alérgica global que tiene el paciente, que involucra todas las mucosas. ¿Qué pasa? Que hay algunas mucosas o algunas manifestaciones en algunas mucosas que se dan mucho más
fuertes que otras. Por ejemplo, el paciente que tiene rinitis tiene manifestaciones a nivel de la mucosa nasal mucho más frecuentes, mucho más fuertes que las manifestaciones oculares o que las manifestaciones a nivel de la piel. Hay pacientes que tienen más manifestaciones a nivel de la piel, entonces son los que tienen dermatitis. Sin embargo, no dejan de tener las otras manifestaciones, bien sea respiratorias, asma, en la piel, solo que quizás en menor cuantía y quizás no las identifiquemos. Entonces, la enfermedad alérgica como entidad, como enfermedad alérgica global, afecta a las mucosas y los pacientes, si no se controlan, pueden ir pasando manifestaciones de una mucosa a otra o pueden ir incrementando la intensidad de esas manifestaciones en la medida que pasa el tiempo. ¿Okay? Entonces es importantísimo identificarlo. La enfermedad alérgica antes se consideraba como algo trivial. Bueno, tiene una alergia, bueno, déjalo tranquilo. Eso pasa con el tiempo. No, porque hoy en día sabemos que esas enfermedades pueden ir evolucionando con el tiempo, pueden complicarse cada vez más y afectan muchísimo, muchísimo la calidad de vida de los pacientes, no les permiten hacer sus actividades, no les permiten concentrarse en la escuela a los niños, concentrarse en el trabajo a las personas adultas y pueden acarrear pues ausentismo laboral, ausentismo escolar de manera importante y por supuesto con las consecuencias económicas que eso lleva para todos. Bueno, doctor Josely Torres Bermúdez, muchísimas gracias por estos minutos. Hasta pronto. Siempre a la orden. Un abrazo, saludos para toda la audiencia. Josely Torres Bermúdez, médico cirujano, pediatra, alergólogo, inmunólogo y expresidente de la Sociedad de Alergia, Asma e Inmunología de Venezuela. Todos puntos muy importantes. Volveremos.